La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para elevar la edad, y atentos a esto, elevar la edad obligatoria de jubilación de 70 a 75 años. ¿Qué onda con este tema? ¿Es positivo para el trabajador? ¿Es positivo para el empleador? ¿Qué va a pasar con la atención de salud? ¿Qué va a pasar con la pensión de jubilación? ¿Afecta a las AFP? ¿Afecta a la ONP? Bueno, a ver, vamos paso a paso para explicarlo. Es una medida, ojo, que ha sido apoyada desde el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo envió una opinión favorable y ha señalado que no le parece mal, que no generaría una afectación al trabajador y que por el contrario va o se coge del principio de igualdad, que una persona de 75 años o 74 años, 73 años que todavía está en las facultades de seguir trabajando, podría seguir trabajando. Pero expliquemos a detalle y paso a paso qué dice el proyecto todavía. El proyecto o dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo que preside la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, y que todavía tiene que pasar al Pleno del Congreso para su debate y para una posterior aprobación. Me favorece a las personas que tienen ya 69 años y están por jubilarse de manera obligatoria. Hagamos un poco de antecedentes, porque la gente se puede confundir y me dirán, Omar, la norma actual no dice que las personas, varones y mujeres, pueden jubilarse ya a los 65 años de edad, empezar su trámite y solicitar su pensión de jubilación, sea ante la AFP o ante la ONP, que es el sistema público. Sí, es verdad. Cualquier trabajador que ha venido cotizando, que ha venido aportando, ya sea el sistema público, ya sea el sistema privado, puede iniciar su proceso de jubilación incluso antes de los 65 años para tratar de obtener ya su pensión, para que mensualmente, luego de lo que ha venido acumulando año tras año, si es en el sistema privado, pueda recibir una mensualidad y tratar de vivir con eso. Lamentablemente, valgan verdades, la gran mayoría de peruanos que llegan a esa edad de jubilación no pueden vivir con su pensión. Esa es una realidad y por eso son muy pocos los que deciden ir por la jubilación a los 65 años y prefieren seguir trabajando. Porque claro, si yo tengo ya 65 años y estoy ganando, para poner un ejemplo, un sueldo de 3,000 soles mensuales y haciendo mis cálculos me doy cuenta, porque no he cotizado, no he aportado todos los meses y no he aportado todos los años, porque esta es la realidad, muchos trabajadores están en la formalidad un periodo, pero luego también están en la informalidad y no logran cotizar, no logran aportar. Entonces, este trabajador que hoy en día ya llegó a los 65 años y gana 3,000, 3,500 soles mensuales, al hacer su cálculo se da cuenta que va a recibir una pensión de, por decirlo, 1,000 soles. Imagínense ustedes, pasar de tener un ingreso mensual de 3,000, 3,500 soles a tener una pensión de 1,000 soles o 1,500 soles, su ingreso se reduce a la tercera parte. Entonces no va a querer jubilarse, lo que va a querer es seguir trabajando para seguir aportando. Y la norma actual te lo permite. La norma actual establece que la persona no necesariamente tiene que jubilarse a los 65 años. Puede hacerlo, pero no está obligado a hacerlo. Pero la norma también establece que al cumplir los 70 años, ya sí, la jubilación es obligatoria e inmediata. Entonces, lo que busca la norma del Congreso sí es interesante. Es un proyecto que dice, mira, todavía a los 70, 71, 72, 73 años hay personas que tienen las capacidades mentales y también tienen las capacidades físicas, según su tipo de trabajo, para seguir laborando, para seguir generando ingresos para el futuro, para que puedan seguir manteniendo sus gastos y su nivel de vida, que es muy complicado porque ustedes sabrán, cuando ya uno llega a cierta edad, pues los gastos en determinadas áreas aumentan. Ya, si yo a los 35 estaba más preocupado en los gastos de las vacaciones con los chicos, estaba más preocupado en los gastos de, no sé, las reuniones con los amigos, los gastos a los 60 o 65 años, y esto está demostrado además, son principalmente en salud. Por eso es importante cuando hablamos de sistemas de protección social, no solo pensar en la pensión, pensar también en la cobertura de salud, que es clave, pero no nos escapemos de ese tema.
Si yo todavía tengo las capacidades mentales y físicas a los 72 años de seguir trabajando, porque por ahí soy un profesor universitario y mi trabajo tiene que ver más con un plano mental, teórico. Entonces todavía a los 72 puedo trabajar, todavía a los 73 puedo trabajar. Entonces, en ese sentido, esta norma sí es interesante porque permitiría a ese trabajador continuar laborando sin el riesgo de que el empleador, la empresa, su jefe, lo despida, lo saque del puesto. Porque si lo sacan del puesto, eso constituye, sin una explicación, un despido arbitrario. Pero acá hay varios puntos que establece la norma y que generan una serie de subjetividades que hay que explicar. Es de inmediato, basta que el trabajador, llegado a los 70, 69 años, pida continuar trabajando para que esto se cumpla, y aquí empiezan los problemas con el proyecto que ya se aprobó en la Comisión de Trabajo que preside la congresista Sigrid Bazán. Lo que establece el dictamen es que para que el trabajador pueda extender de manera excepcional por 5 años más su función de 70 a 75 años, tiene que solicitarlo antes de haber cumplido los 70 años. Tendría que calificar previamente el empleador si es que realmente existen las condiciones, de repente psicológicas, las condiciones físicas del trabajador para seguir laborando 5 años más. ¿Basta que lo pida? No. Y aquí viene el problema. La norma establece que el trabajador, al hacer esta solicitud, tiene que presentar un informe de una junta médica multidisciplinaria, es decir, varios médicos que puedan acreditar que efectivamente esa persona que está haciendo esta solicitud se encuentra en sus capacidades físicas y mentales y no representa un riesgo para sí mismo o para sus compañeros. Esto es muy importante. Entonces ahí saltan las primeras preguntas. ¿Quién va a conformar esa junta médica? La junta médica saldrá de un hospital del Ministerio de Salud, la junta médica saldrá de un hospital de salud, la junta médica puede salir de una clínica privada. ¿Cuántos médicos tienen que ser? Multidisciplinaria. ¿A qué se refiere con multidisciplinaria? Médicos de qué especialidades van a haber. ¿Cuánto le va a costar eso también al trabajador? Una vez que el trabajador presente la solicitud con este informe de una junta médica multidisciplinaria, esto va a llegar a manos del empleador. El empleador está obligado a aceptarlo, no necesariamente. Está en manos del empleador también decidir, pero ojo, no de manera arbitraria, si requiere todavía de los servicios de ese trabajador que ya cumplió los 70 años o ya supera los 70 años. Es decir, el empleador no puede rechazar de manera automática la solicitud del trabajador mientras esté presente el informe médico. Pero si el empleador decide ya no contar más con los servicios de ese trabajador que cumplió los 70 años, debe presentar, y aquí viene otra subjetividad, debe presentar un informe que provenga del área de recursos humanos, de la empresa o de la institución, que acredite o que explique por qué ya ese trabajador que cumplió los 70 años no es necesario para el servicio que se está requiriendo. Entonces, si desde el área de recursos humanos se establece que ya por cumplir los 70 años no se necesita más este trabajador por A, B, C, D motivos, bueno, lamentablemente la solicitud del trabajador no necesariamente tiene que ser aceptada. Entonces, acá se plantean dos subjetividades muy interesantes que van a tener que ser definidas durante el debate en el Pleno. La primera subjetividad es ¿quién establece la junta médica? ¿Cuántos médicos se van a conformar para decir si un trabajador está acreditado o no para seguir laborando luego de los 70 años? Y luego, ¿qué criterios utilizar el área de recursos humanos de una determinada institución, sea pública o privada, para definir si el trabajador que está solicitando quedarse hasta los 75 años todavía es funcional o no a las necesidades de la empresa? No puede ser juez y parte también, ¿no? Si es que el trabajador presenta la solicitud con su debido informe médico y el empleador decide simplemente rechazarlo sin el informe de recursos humanos, entonces la norma establece que ese despido, esa desvinculación del trabajador es considerada nula. Podría interponer el propio trabajador afectado una acción de despido nulo. Omar, ¿qué pasa si es que esa desvinculación es considerada nula? Bueno, según el Código Laboral,
estaríamos frente a un despido arbitrario. ¿Y qué ocurre en un despido arbitrario? Bueno, el Código Laboral, la norma establece que ese trabajador es merecedor de una indemnización. ¿De cuánto? De un sueldo y medio por año trabajado. ¡Wow! Y si ha trabajado 20 años, es un sueldo y medio por 20. No, un momentito. No nos emocionemos tanto. Es un sueldo y medio por año trabajado hasta un máximo de 12 remuneraciones. Es decir, un trabajador recibe el equivalente de un año de sueldo pagado. No es poco. No es poco en función de cuánto se haya percibido. Se calcula que se estaría beneficiando a cerca de 93.000 a 110.000 trabajadores que en este momento ya están por llegar a la edad de jubilación obligatoria, que es los 70 años. Pero a ver, no quiero ser el tumba la fiesta, el pinchaglobos, el que apaga la luz en las fiestas. Pero valgan verdades. En el Perú, nos guste o no, somos una economía informal, con empresas que operan en la informalidad. Y si una empresa opera en la informalidad, tiene trabajadores informales. ¿Y qué es un trabajador informal? Un trabajador que no aporta a la AFP ni a la ONP. Es un trabajador que no tiene ningún tipo de seguro de salud. Es un trabajador que no tiene ningún beneficio social ni económico. No les preocupa de lo que estamos hablando ni lo que el Congreso esté debatiendo porque no les afecta. Y ese es el principal problema que tenemos en la clase política, que se siguen haciendo leyes para un grupo pequeño de personas, que está bien y hay que protegerlas, pero no para el grueso de los trabajadores peruanos que son informales. Para ellos no hay nada. Vamos a ver cómo avanza este proyecto, este dictamen una vez que llegue al Pleno del Congreso. Escucharemos las opiniones de diversas instituciones. Ya lo ha hecho el Ejecutivo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que le ha parecido a favor y que está totalmente respaldando el proyecto de la congresista Bazán. Pero hay que escuchar también la posición de la ONP, de la CFP, y hay que ver cómo esto puede tener cierto impacto en las empresas y en los propios trabajadores. Muy bien, pero no nos olvidemos del otro gran grupo de peruanos que lamentablemente no tiene absolutamente nada. ¿Qué hay para ellos? ¿Cómo mejoramos o cómo incentivamos la formalidad? Muchos me dirán, Omar, que el Perú no está creciendo y mientras no crezcamos no va a haber inversión privada. A ver, sí y no. Cuando el Perú creció muchísimo durante el 2007, 2008, 2009 con el boom de los metales, lamentablemente la informalidad laboral tampoco se redujo. Se redujo un poco, pero no de manera significativa. ¿A qué voy con esto? Solo el crecimiento económico, solo la mayor inversión no va a permitir que reduzcamos la informalidad. Y la informalidad es un tema a atacar, porque lamentablemente, si no nos preocupamos por atacar la informalidad, vamos a seguir teniendo desprotegidos a esas personas, porque ustedes sean conscientes. ¿Creen que una persona realmente quisiera seguir trabajando ya con 74 años? Lo ideal no sería que tenga una pensión digna para vivir, que tenga una cobertura de salud digna que le atienda y le dé sus medicamentos cuando lo necesite, que tenga acceso a los servicios que el Estado le pueda brindar. No. En su defecto estamos discutiendo que las personas mayores sigan trabajando más porque en la práctica estamos aceptando que el sistema no funciona y no le da las garantías que necesita. Esa es la realidad de fondo. El sistema no funciona de manera adecuada. Y no solo para los jubilados, no funciona en general, pero es más grave con los jubilados porque ya los años pesan. El otoño de la vida pesa. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos eso? Ese debate no se está abordando. Es más fácil hablar de subir la edad de jubilación de 70 a 75 años.